¿Hasta cuándo me explayo? Tenemos en realidad gente de Chile, de Colombia y de Argentina. Bien, bien. Los argentinos Porque estamos ubicados todos también en distintos lugares. en distintas provincias. Sí. Bien. No, era porque antes de contar un poquito en qué consiste este Programa Nacional por el Derecho a la Identidad, que es nuevo, está creado desde marzo del 2022, les quería contar un poco los antecedentes. Como ya saben, digamos, los argentinos, y calculo que también porque es un conocimiento mundial, la presencia de las abuelas de Plaza de Mayo en el contexto de Argentina ha promovido de que gracias a ellas se pueda establecer lo que es el derecho a la identidad. Es un derecho que parece viejo, pero es nuevo, es un derecho que se instala en la Argentina e incluso es el único país casi que tienen, algunos obviamente por suerte también, pero es del año 89. Gracias a la lucha de ellas es donde empezamos a entender que todos los niños cuando nacen tienen derecho a tener un nombre y una identidad de origen. Eh, También gracias a las luchas de las abuelas de Plaza de Mayo en este país es donde se viene a crear lo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos. Como no estaban los padres, porque estaban desaparecidos, se crea dentro del Banco Nacional de Datos Genéticos el ADN mitocondrial, donde permite establecer vínculos biológicos entre de abuelos a nietos, así que también hemos aportado como país en ese sentido a la ciencia. Pero claro, yo desde el año 2004 trabajo en la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es como el ala estatal de esta lucha de las abuelas. Y entonces a mí me tocó ser encargada del Banco Nacional de Datos Genéticos en aquel momento, el año 2004 hasta el 2010, donde por un lado tenía que analizar a los familiares desaparecidos que en su momento manifestaban que tenían sus hijos desaparecidos, estaban esperando un bebé. E incluso como también dentro de la CONADI hay un área de investigación de embarazadas, también a esos mismos familiares muchas veces éramos nosotras, en este caso yo, como encargada del área genética de la CONADI, tenemos que ir a contarle y a manifestar a esos familiares que sus familiares desaparecidos también están esperando un bebé, cuando por investigación se resolvía esta novedad y las familias muchas veces no lo sabían, porque habían estado a lo mejor clandestinos muchas veces. Desde esa misma área genética la movida, digamos, de CONADI y de abuelas era que, por un lado, analizamos dentro del Banco Nacional de Datos Genéticos a los familiares desaparecidos, y por otro lado, se convocaba a todas las personas de Argentina que buscaban sus orígenes biológicos nacidas entre el 76 y el 83. Entonces, en esa convocatoria, que al principio era porque la CONADI existe desde el año 92, entonces en el año 92, digamos, la gente, los nietos, las abuelas de Plaza de Mayo, obviamente, como sabemos, fueron creciendo de edad. Entonces al principio las primeras movidas eran en las escuelas, se difundía cerca de las escuelas porque se suponía que estaban ahí. Cuando iban creciendo se difundía en la universidad. Cuando se fueron al sistema laboral es donde se pierde la búsqueda encausada, la difusión encausada, entonces se sale hace una difusión masiva a nivel país, donde ya todos conocemos esta famosa frase: si dudas de tus orígenes biológicos, acércate a Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces en esa difusión masiva se empiezan a acercar a CONADI un montón de personas creyendo por la fecha que pueden ser hijos desaparecidos, y que resultaron que cuando se analizaban con el banco genético con los familiares, no había ningún vínculo biológico entre ellos. Nosotros acá dentro del ambiente nuestro de la CONADI le llamamos las personas que dieron negativo al ADN, que quiere decir que dieron negativo de pertenecer a la familia de alguna persona desaparecida. Entonces, yo desde siempre en esa área, desde la CONADI, pudimos darnos cuenta que la problemática que Abuelas estaba tratando de solucionar, que buscan 500 nietos desaparecidos, se unía y se entrelazaba finamente con lo que hoy conocemos, lo que siempre se conoció, con lo que es el tráfico de bebés recién nacidos, la venta de niños recién nacidos, que estaba y está muy naturalizado en la Argentina y en el mundo, que sucedía antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura, porque esta gente que yo les estoy contando que se acercaba, recuerden que estamos hablando de un rango de la dictadura, del 76 al 83. Entonces, ahí también aprendimos que el plan sistemático que usaron los militares para la apropiación de niños recién nacidos se nutre de esto que yo estoy mencionando ahora, que es algo naturalizado de lo que es el tráfico de menores. No es que aprendieron de cero, no es que vinieron de cero y dijeron, se me ocurrió una idea, sino que aprovecharon todos los canales que ya estaban
en Argentina, y lo digo en el mundo, pero en este caso estamos hablando de la Argentina, que ya estaban como aptos para que se puedan anotar un hijo como propio, para que se pueda llevar un hijo a la casa sin que nadie cuestione si pertenece a su familia o no. Todas las representaciones sociales alrededor de esta problemática ya estaba como aceptado, y entonces también eso promovió de que se puedan hacer estos delitos de lesa humanidad, como se llaman, de acá hay un plus, que es muchas veces también se encargaban además de matar a sus padres y tienen como otro criterio de por qué se separan los niños, pero en lo que es la metodología de inscripción era igual, así, era igual. Entonces, bueno, siempre se supo, siempre se vio, en CONADE siempre se vio. Eh, yo voy a hablar un ratito acá cortito un poco de mi historia personal. En el 2011 yo me vengo a Córdoba a vivir, y entonces acá en Córdoba funciona y funcionaba muy bien lo que es la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces yo como CONADE sentía que era redundante mi trabajo. Me dan un pase desde la Secretaría a trabajar en el Archivo Provincial de la Memoria, por suerte, porque ahí también aprendí mucho lo que es archivos, archivología, que era algo que no lo tenía en cuenta y que gracias al tránsito por esa institución ahora lo tengo. Y entonces propongo y me aceptan empezar a trabajar primero en Córdoba, lo que es tráfico menor específicamente, porque para los que no conocen Córdoba, el Archivo Provincial de Memoria queda al lado de la catedral. La catedral es un lugar muy céntrico, todo el mundo entraba a preguntar de todo y mucha gente entraba preguntando sobre sus orígenes y no pertenecía a la fecha de la última dictadura o pertenecía y le había dado negativo el ADN. Entonces yo estando ahí, con toda la experiencia que traía con nadie más que me habían permitido trabajar identidad como desde el tráfico, empezamos a formar como un área dentro del archivo, a acompañar a todas las personas, que es lo que hace el programa hoy a nivel nacional, pero arrancamos en Córdoba, y es acompañar a todas las personas que buscan sus orígenes biológicos independientemente de la fecha en que nacieron. Y por suerte también empezamos a acompañar, es donde yo ahora más me quiero explayar en un ratito, a todas las madres que fueron separadas de esos hijos al nacer independientemente del motivo, que yo creo que ahí es donde más tenemos que profundizar en la charla de hoy. Yo había comentado a Mercedes que a mí me gustaría hablar poco, soy de hablar mucho, ya se dieron cuenta, no tomé ni aire para desde que empecé, pero a mí me gustaría hablar poco porque me parece que va a ser mucho más productivo si podemos hacer un ida y vuelta. Entonces yo se los voy a presentar a nivel general, a lo que hacemos y lo que creemos que hay que modificar en las representaciones sociales de las personas, pero está bueno que intercambiemos un poco. Em, bueno, ese trabajo en Córdoba duró, lo empezamos a hacer, yo lo empecé a hacer en el 2011, en el 2014 crean la Delegación Córdoba de la Secretaría de Derechos Humanos, entonces tuvimos como un poco más de entidad en lo que respecta al trabajo, dentro de la delegación siguió esta área que nosotros le llamamos identidad biológica, y ahí donde yo digo que buenísimo lo de las tareas de archivo, porque bueno, con la mentalidad de archivo uno ya sabe. Pudimos, por ejemplo, sacar fotografía a todos los libros de parto de la maternidad antes que los quemen, los que todavía estaban, porque obviamente también si no saben, está permitido quemar la documentación cada 10, 15 años en las instituciones públicas, y entonces hay muchos que no existen, pero bueno, los que están los pudimos, por lo menos en Córdoba, salvar, y entonces eso permite ayudar un montón más a las personas, y les voy a contar por qué. Y entonces volviendo, saliendo de mí, volviendo a lo que es el programa nacional, se crea entonces dentro del ámbito de la comisión esta que siempre se dedicó a la última dictadura, se crea el Programa Nacional por el Derecho y la Identidad, y hace lo mismo que en Córdoba, pero a nivel nacional, acompaña a todas las personas que buscan sus orígenes biológicos, independientemente de la fecha, y, como dije, a las madres que que fueron separadas de sus hijas al nacer. Em, ya para que tengamos una idea un poquito de números y en lo que respecta solo a la fecha 76-83, hay 20.000 personas que buscan sus orígenes biológicos en ese rango de fecha y que se han animado a presentarse y a buscar dentro de la CONADI, que dieron negativo en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Desde el 2018, gracias a un fallo de una jueza, se pudieron empezar a incorporar antes de la creación de este programa a todas las madres que habían tenido sus hijos en ese periodo, para ver que habían sido separadas de ellos al nacer. Y como dije, siempre es independientemente del motivo, porque nosotros necesitamos encontrar a las madres, ya sea que lo hayan tenido que dar, ya sea que se lo hayan robado, ya sea lo que sea. Y entonces, desde el 2018 pudimos, gracias a ese fallo, poder empezar a incorporar a las madres que tuvieron sus hijos ahí para que se puedan entrecruzar sus ADN con las personas que están analizadas así, y hasta el día de hoy llevamos 25 encuentros que no se hubieran dado nunca si no hubieran formado parte de un único banco genético, porque por investigación
Como se imaginarán, ahora voy a profundizar, los datos están todos cambiados porque juegan a que no nos encontremos y nosotros tenemos que encontrar. Y entonces, bueno, por ahí aclarar un poquito en qué consiste la gente que busca sus orígenes biológicos. No estamos hablando netamente de adopción, por ahí hay que distinguir lo que es la adopción de la apropiación. Hay muchas irregularidades en lo que respecta a la adopción, sobre todo en el motivo de las entregas y en algunos datos que hay, pero en general, una persona que ha sido adoptada puede contar con una palabra escrita, puede contar con un expediente de adopción, donde a los 18 años o a la edad que quiera, ahora es antes, puede ir a una institución pública de juzgado y decir, quiero saber mis orígenes, y en la mayoría de las situaciones está escrito los nombres de los familiares biológicos y el motivo de la entrega y algo, ¿no? Siempre en lo que es identidad biológica, como las cabezas de las personas que hacían todas estas cosas que yo le voy a contar, no tenían el derecho a la identidad en la mentalidad. Todo lo que tenga que ver con resguardo o con información es muy escueto porque no existía en las mentalidades de esas personas. Entonces uno encuentra un libro de parto sin DNI de las madres, o por ejemplo yo que soy María Gracia Iglesias, en el libro de parto figuraría María Iglesias, porque no había en las mentalidades, por varias razones, pero sobre todo porque no teníamos esto en la cabeza, el derecho a la identidad, la de decir quién va a querer buscar esto, se anotaban los registros como muy indiferentemente, no como ahora se hacen o deberían hacer. Y entonces dentro de la adopción ya sabemos que existe la palabra escrita. Después dentro de la apropiación son niños y niñas anotados como hijos propios de la familia de crianza. Quiere decir que estas familias se conseguían o un certificado médico diciendo que esa madre había tenido un hijo que no había tenido y con eso lo anotaban. Del 70 para atrás los niños se anotaban en su mayoría de las veces con 2 testigos, entonces no hacía falta ni siquiera un certificado médico, y entonces son niños que han sido anotados como hijos biológicos propios de las familias que lo criaron, y dentro de la apropiación, que estas dos instancias que yo les acabo de mencionar son inscripciones, la modalidad de inscribirnos como seres humanos en este país, está dentro de la apropiación hay que distinguir lo que es el tráfico de menores. ¿Por qué? Porque como yo les dije, esto era una práctica muy naturalizada. Mucha gente creía que hacía el bien si un niño no podía ser criado por su familia, lo sacan de esa familia y lo entregaban al otro, lo anotaban como propio. Lo anotaban como propio porque hasta el día de hoy y siempre y sin justificar, los mecanismos de adopción son muy largos y entonces también esa misma gente también desde la bondad quizás creyendo de que iban a estar como años en un orfanato, los niños crecían, no habiendo tenido una familia, directamente hacen como arreglos, y, que esto es lo que está muy naturalizado hasta el día de hoy, hacen arreglos de decir, bueno, lo saco a este niño, a esta familia, le hago un favor, lo llevo a otra familia, le hago el favor a esa familia, le firmo un certificado para que lo pueda anotar y así el niño crece en una familia. Hasta ahí estamos del lado bondadoso de esta naturalización. Después viene el lado malo, maligno de esta naturalización, que es, como dije, el tráfico de bebés recién nacidos, parteras, médicos, personas de seguridad civil, abogados que vendían a los niños a precio de casa y auto, andaban por todas las instituciones y por todos los barrios buscando mujeres vulneradas que no podían criar sus hijos o que sí los podían criar pero las convencían que no, entonces les llevaban a sus clínicas para que tengan sus hijos ahí. A las madres les decían que se les había fallecido su bebé, y a las familias que iban a buscar los hijos ahí los vendían a precio de una casa o auto y les decían que la madre los había abandonado. Esta palabra abandonado es muy importante para la charla que yo quiero dar hoy, porque ¿qué está sucediendo? Les dije que había como 20.000 personas que buscan sus orígenes biológicos. Ese número tiene que ver con lo que dije al principio, que tiene que ver con la difusión en este país de que si buscabas tus orígenes biológicos, ya casi todos estamos como comprendiendo de que el derecho a la identidad es un derecho, y casi todos estamos comprendiendo de que no se puede sacar un niño de una familia y crear otro. Ya después podemos hablar en algún momento también de las consecuencias que esto trae. Yo desde el 2000 que vengo escuchando relatos de gente que busca sus orígenes, así que tenemos para rato si queremos hablar de las consecuencias que ha provocado esto, pero igual independientemente de esto, lo que no tenemos y no han escuchado, y de a poquito estamos intentando hacer escuchar, es que estas madres aparezcan, estas madres que han tenido que separarse de estos hijos, en números hoy en CONADI hay 500 madres presentadas desde que empezó el programa, un ratito antes, como le dije, el 2018. Ahora al final, cuando yo termine de hablar, les vamos a mostrar una campaña que estamos haciendo, ya les voy a contar por qué la hicimos, pero pese a la campaña que hace un año y medio que estamos haciendo,
por ahora en las redes, ya va a salir en los medios nacionales. Pese a eso hay 500 madres buscando sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las madres no buscan los hijos? No. Esto lo que quiere decir es que nosotros como sociedad todavía estamos muy verdes a nivel mentalidad y ahí es donde nosotros dependemos también de la difusión y por eso yo agradezco mucho este espacio y todos los espacios que se nos brindan. Estamos muy verdes en lo que nosotros comprendemos cómo son esas madres, para empezar. Todas, no sé ustedes, me gustaría si estuviéramos presencial, estaría haciendo un juego yo de qué concepción tendrían de estas madres. Todos creemos que esas mujeres abandonaron a sus hijos. La palabra abandono la tenemos incorporada. La gente que busca sus orígenes biológicos creen que si no son hijos desaparecidos, son niños abandonados por esas madres. La gente que es adoptada cree que esa madre los abandonó. Todos los que estamos en este país y en el mundo creemos que esas mujeres han abandonado a sus hijos. Al empezar a escuchar a esas mujeres, yo, por supuesto, en el año 2000, me animo a decir hasta el 2012, también concebía a que esos niños que no eran hijos desaparecidos eran hijos de madres que habían abandonado a su hijo y madre. No se me pasaba por la cabeza el padre. Siempre madre, siempre hablo de madres en mi mente y calculo que en la mente de ustedes. Esto de madre abandónica tiene que ver con lo que les expliqué hace un ratito. La mayoría de ese concepto viene de lo que es el tráfico de bebés recién nacidos, que ha sido, pero muchos, muchos, miles y miles de personas y padres yendo a buscar niños a esos lugares que han escuchado la palabra abandono y que cuando alguien le ha preguntado han reproducido la misma palabra, surge de ahí. Y también, por ejemplo, en lo que son las instituciones públicas, también me canso de escuchar madres que han dicho, segundo hijo, han tenido su segundo hijo. Por ejemplo, yo vivo en Córdoba, que es una provincia central. Entonces mucha gente de Santiago del Estero, de La Rioja, vienen a Córdoba a tener a sus bebés. Entonces han tenido sus hijos, vienen acá, el hijo ha tenido alguna complicación, tiene que ir a la incubadora, entonces dice, bueno, ya vengo, me voy a mi casa a buscarme otro hijo, a dejar todo resuelto, porque voy a tener que estar 40 días y no uno, como tenía previsto, y cuando vuelven no estaban los hijos en las instituciones. Eso me he cansado, me canso de escucharlo, me canso de escuchar eso también que sucedía. Y en el hospital, ¿qué decían? La madre abandonó el hijo, la madre se fue y lo dejó al hijo abandonado en el hospital. Nosotros en yo en lo personal he tratado de investigar mucho, mucho no, porque yo sé que estoy en un ambiente como mucho más estudioso que yo soy más acción que, que estudio en el sentido del cotidiano, pero he tratado de indagar sobre lo que es la palabra abandono y no estoy encontrando ni siquiera en las madres que han tenido que separarse de sus hijos el abandono, porque las madres que han tenido que dejar sus hijos, por la razón que sea, lo han dejado en un hospital, en una familia, en alguna iglesia, con algún vecino, y entonces no estaríamos hablando de un abandono en sí. O sea que es lo que, digamos, parte del Programa Nacional por el Derecho y la Identidad quiere empezar a que empecemos a reflexionar sobre lo que nosotros concebimos de estas madres, que en realidad, si uno las empieza a escuchar, ya vamos como 800, 900 entrevistas del programa escuchando a las madres, son relatos que se repiten, ya les voy a contar un poquito de eso. Las empieza a escuchar, ellas son las primeras que han sido abandonadas, por eso no pudieron crear a su hijo. Ellas ya venían en una situación de vulnerabilidad, ya sea por una cuestión económica y también por una cuestión del qué dirán. En este tema del tráfico de bebés recién nacidos y de apropiación de menores está muy metido también el qué dirán, esas, esas concepciones que teníamos de que una mujer no se podía quedar embarazada soltera, que le hacían quedar como que los padres de estas madres, muchas veces decidían que ese niño no estuviera en esa familia para que no quede mal la hija de que había tenido relaciones y mucho menos que se sepa que estuvo embarazada. Eso ha influido muchísimo también. Entonces, no es un problema solamente de pobreza. El tema de apropiación de menores y tráfico tiene que ver con la pobreza y también con las religiones y con el qué dirán. Hay gente de todos los niveles económicos, las que han sido separados de sus hijos al nacer. Entonces, el problema, ¿por qué nosotros hacemos un llamado a las madres? Primero por esto. Nosotros hace varios meses, porque es hace poquito este concepto, entendemos que las madres tienen derecho a aparecer, algo que ellas creen que no. No sé si alguno de ustedes tiene la posibilidad de conocer a alguien que busca sus orígenes. No creo que tengan alguna posibilidad de conocer a algunas madres porque están muy silenciadas y les voy a contar por qué, pero la gente que busca sus orígenes biológicos también tiene que enfrentarse, pese a que entendemos de que es un derecho, tienen que enfrentarse con por qué eso es tan injusto, con tu familia es la que te crió, por qué eso es tan desagradecida,
Entonces tu mamá te abandonó, ¿por qué lo buscás? Si no hubiera sido por tu familia estarías muerto. Esas frases de la gente que busca sus orígenes biológicos es permanente. En lo que respecta a las madres, las frases que se les dicen es, tu hijo está mejor, ¿para qué? Si vos ya lo abandonaste, ¿por qué ahora lo querés buscar? Vos estás buscando a tu hijo por plata, como pagan por 7 hijos, vos lo estás buscando para que te paguen por tu hijo. Todo el tiempo nuestros prejuicios y esto que estoy contando yo no es solamente entre los primos, los vecinos, también en las instituciones, las madres escuchan y han escuchado estas frases que yo estoy mencionando. Entonces, la mayoría de las madres no buscan. ¿Por qué no? No buscan activamente. Toda la vida, cuando nosotros las vamos encontrando, dicen que buscaron toda la vida, obviamente. ¿Quién puede olvidarse de un hijo que engendró y parió? Es imposible. Entonces lo buscan toda la vida. Las que han salido a buscar se encuentran con estas frases. No sabemos por qué siempre la primera ocurrencia que tienen o los primeros consejos que reciben es andar a hacer la denuncia, andar a un juzgado, la primera mirada que se encuentra en esta búsqueda es jurídica, la mirada jurídica es que el delito prescribió, después de los 10 años, por si no saben, el delito de inscripción o todo lo que tenga que ver con esto prescribe y entonces obviamente eran madres de 14 años, 15 años, se demoran años en darse cuenta de lo que les pasó. La mayoría se dio cuenta que estaban pariendo, no, que estaban embarazadas pariendo, perdón, no es que como ahora que todos ya sabemos con el EBATES al mes, a los 2 días de retraso que estamos embarazadas, entonces todo eso hacía de que se demoren mucho en darse cuenta de lo que les había pasado, más esto que yo les cuento de las concepciones sociales que tenemos alrededor de ellas. Las que salían, como les digo, se encontraban con la traba jurídica y volvían. También se encontraban, nosotros ahora queremos hacer una campaña diciendo tu hijo no está mejor. Porque yo, por si no saben, yo acompaño gente que tiene 75 años buscando los orígenes, tiene 75 años y busca sus orígenes. Y entonces yo digo, si estuvieran mejor los hijos, yo no tendría que acompañar personas de 75 años buscando sus orígenes. Se supone que en algún momento de su vida se hubieran resignado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la apropiación y la adopción? ¿En dónde se unen? Yo lo que yo les conté es en qué se diferenciaban. Voy muy rápido, yo hablo muy rápido. Bueno. ¿En qué se diferenciaban? Se diferenciaban en la forma de inscripción, en lo que se asemejan y mucho es en las mentalidades y en las sensaciones que se tienen. Porque para los que no saben, también durante años los psicólogos recomendábamos, yo no, pero recomendaban que no se le diga la verdad a ese chico. Años, desde los primeros inicios de la adopción, no apropiación, no era recomendable decirle a los niños que no pertenecían a esa familia. ¿Se acuerdan que se le decía bastardo? Por eso nosotros muchas veces en nuestra familia jugábamos cuando queremos pelear con nuestros hermanos, le decimos vos sos adoptado, porque era como una cosa que era un silencio alrededor del tema recomendado por la psicología y los médicos. Después se cambió un poquito y entonces dice, bueno, si el niño pregunta, díganle, y entonces vos te encontrás con relatos de niños que a los 8 años les han dicho, pero después no se acuerdan si lo soñaron o no, porque era un tema que se lo contaron, vos, no, vos sos hijo del corazón, no perteneces acá, pero después nunca más habló el tema. También hay que reconocer que son niños jóvenes que quedan huérfanos muy chiquitos porque un padre y una madre que llega o a adoptar o apropiar ha hecho un montón de cosas previamente, entonces son padres grandes la mayoría, entonces acompañamos mucha gente que a los 20 años ya se han quedado solos en la vida, entonces tampoco han tenido la oportunidad de que alguien se lo diga o preguntar porque cuando crecieron ya estaban huérfanos. Después, ahora por supuesto ya sabemos de que se le tiene que por ley desde el 2015 es obligatorio decir la verdad a ese niño. Ahora, una cosa es la obligatoriedad de decir la verdad que está espectacular, pero otra cosa es las concepciones sociales que seguimos teniendo en nuestras mentalidades. Yo, por ejemplo, ahora me voy a adelantar un poquito, revinculé, se llama revincular cuando uno le encuentra a la madre a un hijo a la madre, nosotros le encontramos a una madre, le encontramos un hijo, hicimos la revinculación y estábamos con la madre de crianza también. Y la madre de crianza de chiquito le dijo que era adoptado, pero no lo suelta en el sentido del miedo que te provoca cuando vos adoptás un niño, que algún día lo vas a perder. Hay también una sensación, esto que yo estoy hablando tiene que ver con la concepción de niño que tenemos y niña históricamente, que es objeto. Esta posibilidad de que un niño se pueda pasar de una familia a otra tiene que ver con
creer que son niños objetos, y como tal es mío, y entonces como es mío, es solo mío, no puede ser de otro, y entonces la posibilidad de decir, este hijo que no es mío biológicamente, algún día me lo van a sacar, es terrorífica. En cambio, ahora estamos intentando también cambiar de verlos como sujetos, y que quizás hay niños que pueden tener 4 padres, que tienen la familia biológica, son mentalidades que a lo mejor ahora a nosotros nos resulta un poco más sencillo pensarlo, pero hubo una época donde era inviable, mentalmente imposible. Entonces, bueno, todo eso hace que todo esto se sumerja en lo que nosotros llamamos pacto de silencio. Está metido en un pacto de silencio, todo el mundo lo sabe menos el protagonista. Hay gente que se entera a los 40 años que no pertenece a esa familia. Se entera generalmente, como les digo, lamentablemente, y es una historia muy repetida. Yo antes de contar la historia repetida les quiero decir algo. Como les dije, yo del 2000 escucho relatos. A mí me impresiona algo que me gustaría reflexionar. Los relatos que yo escuchaba en el 2000, cuando una persona se entera que no pertenece a esa familia, son los mismos que estoy escuchando hoy. Cuando una persona hoy se entera que no pertenece a esa familia, me dice lo mismo que lo que me decía alguien en el 2000. Cuando una madre me habla conmigo en el Bariloche, me dice lo mismo que lo que me dice una madre de Misiones. Entonces yo estoy convencida, al 100 vamos a decir, de que es obvio que las representaciones sociales que nosotros tenemos internalizadas tienen que ver con algo que trasciende la historia personal, porque ¿cómo puede ser que una persona te repita lo mismo en diferentes periodos de tiempo y en diferentes ciudades? Es lo mismo. Que no, que nunca se lo dijeron, que todo el mundo lo sabía menos ellos, que la mayoría se enteró en el velorio, lamentablemente, porque con esto del pacto de silencio, que todo el mundo lo tiene como guardado para esos padres, entonces esperaban que esos padres fallezcan y no daban más y lo decían, o tienen que ver con cuestiones de herencia y lo decían, era como que se repite, es una cosa que si uno pudiera, yo ahora tengo un libro de relatos, pero tendría que escribir 50.000 relatos porque son todos iguales. El discurso es el mismo, en eso tendremos que poner ojo porque es lo que nosotros estamos comprendiendo de que nos trasciende las historias individuales. Esta problemática obviamente la entendemos de algo individual, social, familiar, pero sobre todo social también, porque también es parecido a lo que pasa con lo de Abuelas de Plaza de Mayo, que creemos que es algo que no nos pasó. Acá nosotros creemos que es algo que no nos pasó, pero yo no les puedo asegurar la cantidad de personas que buscan sus orígenes biológicos que no lo saben. Como sociedad argentina y mundial no sabemos quiénes somos, no sabemos quién es quién. Es muy difícil. Y cuando digo familiar, ahora todo lo que es las constelaciones y las nuevas teorías ancestrales nos permiten pensar un poquito más, pero ya creo que comprendimos que lo que una generación no lo resuelve, lo tiene que resolver la otra. Y eso yo lo puedo demostrar con la cantidad de hijos que están buscando los orígenes, o están buscando sus abuelos, se lo explico distinto. Una persona que busca sus orígenes biológicos cree que su madre lo abandonó, porque todos lo creemos, entonces si yo no la voy a buscar a mi mamá porque me abandonó, tiene hijos, y esos hijos se enteran de que no es hija de la familia y salen a buscar los hijos. O sea que es un problema que no se va a terminar hasta que no lo solucionemos, ¿se entiende? Creíamos que esta madre de 75 años cuando se muera ya iba a terminar el problema. No, sus hijos van a seguir, porque es una cosa que se transmite de una generación a otra, y además es un derecho de esos hijos saber sus genes biológicos por parte madre o padre en lo que respecta a los abuelos. Entonces, bueno, esto no lo voy a profundizar hoy, pero les hago una mención nomás general de que lo que es tráfico de bebés recién nacidos hoy, podríamos decir de que no hemos aprendido mucho en lo que respecta a la identidad, porque es muy profundo, pero las técnicas de ovodonación, la técnica que hoy estamos viendo de cómo se hacen los niños nuevos, no están considerando el derecho a la identidad, por el contrario, porque no. Solamente cuando una persona está muy, muy, muy grave puede recién saber el origen de quién fue el donante, y entonces estamos sin querer reproduciendo, tecnológicamente hablando, o más moderno, este mismo problema. Ya en CONADI se han acercado personas, dos nada más, pero son, que buscan sus orígenes biológicos, que han sido fecundadas por la técnica de reproducción. Entonces, ¿por qué es tan urgente que nosotros cambiemos la mentalidad? Porque uno puede cambiar todas las leyes del mundo, pero si no cambiamos la mentalidad de las personas, por más leyes que haya, si la persona está convencida que las madres son abandónicas, que no tienen derecho a conocer sus hijos, como la misma ley de adopción le da 3 meses, 6 meses, depende de las épocas, un año para arrepentirse si tiene que entregar un hijo o no,
¿Cómo una madre que recién parió, que tiene 14 años, 15 años, a los 15, en qué va a cambiar su mente o su contexto? Y además, ¿por qué? ¿Por qué no puede arrepentirse en cualquier momento de su vida? ¿Por qué le damos un tiempo cronológico, algo que es tan lógico? ¿Se entiende? Es como que hay muchas, por más que las leyes cambien, si nosotros no modificamos y esa madre sale a buscar a su hijo y se encuentra con el vecino que le dice, tu hijo está mejor, se va a autoconvencer la madre, y entonces eso es lo que nos está pasando ahora, de que las madres no están pudiendo salir a buscar porque sienten culpa, porque creen que hicieron algo que estaba mal, porque creen que su hijo está mejor, y porque todo lo que tiene que ver con el mejor o el peor tiene que ver con cuestiones económicas, lamentablemente. Tu hijo está mejor, o va a estar mejor, o va a ser más feliz, es con lo económico. Bueno, yo les cuento que nosotros, las personas que acompañamos hoy en el programa, eh, su- sumando los negativos a un programa nuevo, vamos más o menos a unas 30.000 personas, pero todos los días escriben gente buscando sus orígenes, y entonces quiero contar un poquito de eso y ahí arrancamos con las preguntas. Son personas, como le dije, anotadas como hija propia. No contamos con la palabra hablada, escrita. Dependemos de la palabra hablada. La palabra hablada, como les dije, quizás la mayoría, esos padres fallecieron. Y entonces, no sabemos por dónde buscar la verdad, les digo la verdad. Se presenta una persona, nos dice exactamente lo mismo que la persona anterior, que le dijeron de que su madre la abandonó, de que era una madre joven, que el padre era médico, todo el mismo relatito, porque también el tráfico de menores hacía el mismo relato, obviamente. Las parteras tenían el mismo relato para todos, y entonces la información hablada no nos estaría sirviendo, la información escrita no la tenemos. Los que tienen información hablada no la quieren decir, no le van a decir nunca. Algunos intentamos, por ahí rogamos, insistimos, somos muy persistentes, pero no la van a decir porque es un pacto de silencio muy fuerte y no están de acuerdo con que esa persona sepa la verdad. Entonces es muy difícil. Y además, como dije hace un rato, no la saben, porque como dije, como no estaba el derecho a la identidad en la mentalidad, muchos de ellos, la mayoría, no preguntaron, iban a buscar el niño, no preguntaban ni por la madre, ni por el padre, nada. Entonces, realmente no se sabe. Bueno, desde esto que nos está pasando hace muchos años, a nosotros en Cora del 2011, en el programa del 2022, nos dimos cuenta que la única forma de encontrar los orígenes biológicos de estas personas es que las madres nos encuentran a nosotros. No tenemos otra forma, que es que que ellas salgan a buscar. Con todo lo que yo les puse en contexto recién, con todas las dificultades que les acabo de poner. Pero es la única forma que por ahora estamos encontrando, ¿no? Y parece raro porque es una política de Estado lo que estamos haciendo, y uno dice, no, que el Estado arbitre todos los medios necesarios. Sí, tenemos todos los medios necesarios, pero no alcanzan, porque si las madres, si no sabemos, así como las abuelas en su momento saben quién eran los desaparecidos, los familiares, y les faltaba saber quién eran los jóvenes, el tráfico de menores al revés. Nosotros tenemos los jóvenes ya grandes, gente adulta, y nos falta toda la otra parte, que son las madres. Por eso, como dije hace un ratito, uno de los principales objetivos de este programa, además de hacer una base única a nivel nacional, porque los encuentros que estamos teniendo de gente que tuvo su hijo en Bariloche y la madre está, el hijo está una madre tuvo su hijo en Misiones y el hijo vive en Bariloche, nos han dividido geográficamente para que no nos encontremos, además de hacer una base única a nivel nacional, además de esto no lo tenemos todavía, pero estamos peleándolo para tener un banco de ADN único también, porque el banco hasta ahora funciona para esa fecha reducida que yo les conté, entonces queremos que sea para todos. Además de eso, hicimos una campaña que ahora cuando yo le diga a la Mercedes se las quiero mostrar para que vean de qué se trata. Una campaña saliendo a buscar a las madres. La campaña está reducida a lo que es robo. El programa, acuérdense que nosotros llamamos a todas las madres independientemente del motivo, pero está reducida a lo que es robo porque todavía nos está costando que esas madres que tuvieron que desprenderse de sus hijos por motivos X, que además, como les dije, son muy pocas, la mayoría han sido un tercero el que ha intercedido, aunque esa madre sabía de que ese hijo estaba siendo entregado. Por ejemplo, la última revinculación que les acabo de contar fue la madre la que lo entregó al bebé, y el marido de esta chica, el padre del hijo, el que entregó el bebé. Pero no es que la madre no sabía que eso estaba sucediendo, sabía. Pero bueno, puerperio, no pudo hacer nada, pero no tuvo voluntad ella de entregarlo. Cuando prestó atención a los 3, 4 meses, lo fue a buscar y el hijo ya estaba dado una adopción. Pero esas madres igual sienten de que lo dieron porque no hicieron nada,
Bueno, esas madres todavía no están pudiendo dar el testimonio. Nosotros de a poquito vamos logrando testimonios de madres que, como se imaginarán, les cuesta horrores, porque esto y nada más, nunca lo hablaron con nadie. Yo me canso de escuchar madres que es la primera vez en su vida que le cuentan algo a alguien lo que le ha pasado, pero es una cosa, no lo han contado ni con los hijos, ni con los padres, nunca lo hablaron por lo que les digo. Primero porque no sabían lo que les había pasado, después cuando se daban cuenta no sabían cómo decirlo. Los que sí sabían no le habían contado a los hijos porque se sentían responsables y después encima el plus de que le habían mentido a los hijos, al marido. Un silencio total, es un silencio total. Por eso, está muy bueno que cuando una persona encuentra a la madre en las instituciones, históricamente, incluso en las adopciones, se les daba el nombre de la madre que salía en el legajo de adopción para que los chicos vayan a buscarlo, o en las apropiaciones, si por investigación llegábamos a una madre, se les daba el nombre para que vayan a buscarlo, y nosotros como programa hacemos una última etapa que es la revinculación, que es que ese llamado lo hacemos nosotros. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Porque yo al principio, cuando llamaba a los que yo creía que era la madre, por ejemplo, alguien me venía y me decía, yo nací en la maternidad provincial y mi mamá era apellido Ávila. Entonces yo iba a los libros de parto, cuando hay datos, le digo yo, cuando hay datos, son estos datos. Entonces yo iba al libro de parto, encontraba el apellido Ávila, encontraba a la madre. Y entonces yo me llamaba, por ejemplo, Ávila, como les dije, Ávila, Florencia, Ávila María, me llamaba todas las Ávila Florencia de Córdoba por el teléfono y no, no soy, no soy, no soy, no soy. Y yo decía, "Uy, ¿dónde estará esta madre?". Hasta que un día me tocó llamar a una madre que estaba en el expediente de adopción con DNI. Yo esa madre que estaba llamando, yo estaba segura que era ella, no tenía duda. Entonces llamo y le digo, hola, tal persona, me dice, no, no soy. Cuando me dijo no soy, me quebró la cabeza. Digo, ¿cómo me dice no soy si es? Entonces ahí empecé a comprender que lo primero que te dice una madre, después de 30 años, 40 años, que preguntan por ella, lo primero que te dicen si tuvo un hijo es no. Y también se repite, ¿eh? De las 800 madres, no, 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 no. Y ese no tiene que ver con lo que yo les digo, con que no pueden enfrentar a la mentira, con que no pueden enfrentar a que nadie lo sabe. Entonces uno también va reparando, está bien. Yo soy muy psicóloga, ¿no? Y entonces la mirada del programa es muy psicológica. La mayoría de las veces es una mirada más jurídica en el Estado con respecto a estos temas. Entonces, bueno, yo le pongo el plus de la psicología y entonces yo trato de ir reparándole mientras tanto antes de la revinculación, porque si vos le das el teléfono y te dice no, el niño, la niña joven ya grande, ya que dice otra vez me abandonó, volvemos a reproducir el concepto del abandono, porque si dice no, él no quiere, o me abandonó de nuevo. Y la madre, o a lo mejor le golpean la puerta, se lo dice al marido y el marido no sabía y se le genera un quilombo, o a los hijos. Entonces, bueno, otra parte del programa es acompañar en la revinculación y hacemos nosotros primero el llamado a estas madres, ¿saben? Y bueno, ahí si querés podemos pasar el videíto y después arrancamos con las preguntas, Mercedes, si te parece. Bárbaro. Ahí les voy a compartir entonces el video. A ver, acá. Acá. Y acá. Esperen que lo voy a traer para acá. Voy a levantar un segundo con un vaso de agua, ¿sabes? Sí. A ver, lo pongo acá. Ahí. ¿No veo bien? Sí. Ah, ahí estás, María Gracia. Perfecto. Ahí lo comparto entonces. Me llamo Marta Isabel Pérez, tengo 68 años, nací en el Chaco. Mi nombre es Esther Ublitz, vivo en Capital Federal. Me llamo Mónica Cruz, vivo en Altagracia en estos momentos. Marta, Esther, son papás que buscan. En el momento que nació mi bebé, ella lo agarró así y yo quise levantarme para verlo. No quiere verlo, fue. Me tapó la cara, me miró para atrás, me sostuvo por la fuerza en la camisa
Cuando logro soltarme, ya no está. El bebé y el médico, ese bebé lloraba, se movía, era vital, ese bebé no era, no estaba muerto. Por diferentes motivos. Parada de tu hijo o hija cuando nació. No estás sola. Podemos ayudarte. Date con la CONADI. 0800-222-266-234. CONADI@jus.gov.ar. Se escuchaba un poco entrecortado, ¿no es cierto? ¿O era yo? Ustedes después cuando quieran pueden poner mamás que buscan en el Google y lo encuentran y lo pueden ver tranquilos, ¿sabes? De hecho lo pueden difundir también si quieren. Pero bueno, vieron que me parece que estás muteada, Merced. Sí, ahí está, ahí está. Estaba viendo, pero ahí, si les mando por el chat el link, Sí, igual viste que se puede igual buscar se encuentra tranquilamente. muy, Ah, muy fácil, sí, pero exacto. ahí igualmente se los dejo acá. Pero bueno, yo quisiera escuchar algunos comentarios, algunas preguntas. Me imagino que no era la charla, quizás siempre me pasa cuando voy que no era lo que tenían pensado en la mentalidad de lo que venimos a charlar. Igual de lo otro también se puede hablar, porque también lo anduve y lo sé, pero calculo que tenían otra concepción de la charla de hoy. No, creo que más o menos, por lo menos yo tenía esa idea, no sé Ah, bueno. el resto del grupo. Pero bueno, no sé si alguien quiere empezar con alguna pregunta, comentario, pregunta. A Dalma. Hola María, bueno, gracias por la Anda. charla. Muy interesante tu labor. Te quería consultar por ahí cómo se llevan adelante estos procesos de investigación. Una persona se presenta o denuncia que no conoce sus orígenes. ¿Cómo comienza esa investigación? Porque de repente, si esa persona no conoce su origen, los datos que puede aportar por ahí son pocos. ¿Cómo a partir de esos datos ustedes, no sé, si armarán un expediente o cómo será y cómo acompañan esa investigación? Claro, nosotros lo primero que hacemos es una entrevista en profundidad, muy en profundidad. La mayoría de la gente por ahí llega muy enojada, depende de cuándo se haya enterado. Hay gente, no es mismo hacer una entrevista a una persona que hace 2 días, 3 días, 2 meses se enteró que no pertenece a esa familia, a personas que vienen hace 40 años con esa información y han pasado por todas las instituciones. Van cambiando la entrevista en función de eso. Pero sí, primero que nada, entrevista en profundidad. Me olvidé de decirle que aunque nadie se los diga, todos lo saben. Eso es una cosa impresionante también. Ni ellos sabían que lo sabían. Por ejemplo, tenían 40 años. Cuando ellos se enteran que no pertenece a esa familia, todo el mundo cree que le va a hacer daño, porque también otra cosa que me voy a decirle, que en este país estamos educados como que la mentira daña y la verdad es buena, no, como que la verdad daña y la mentira es buena, en esto del ocultamiento, no, no le digan la verdad que le va a hacer daño, bueno, no. Eso también tenemos que cambiarlo. Y entonces la mayoría viene aliviado en un punto. Uno cree que cuando le dicen la verdad de no pertenecer a ese lugar se les va a desmoronar la vida y en realidad la gente tiene el primero para un paradójico alivio, porque todo lo que venían sintiendo de chiquito, que no pertenecían, que se lo negaban cada vez que preguntaba, yo pertenezco acá sí, y ellos sentían que no, entonces también se sentían desagradecidos, ingratos, y entonces el momento que ahí le dice, mira, vos no pertenecés a este lugar, hay un alivio que se terminaría y quedaría ahí si fuera una adopción, y entonces uno puede encontrar el expediente y ahí terminaría la historia y ya podría como empezar a elaborar incorporar su identidad biológica. El problema acá con la apropiación es que es eterna la búsqueda, tal cual vos preguntás. Entonces, lo primero que hacemos es entrevista en profundidad. En lo que es documentación, vemos la partida de nacimiento durante la entrevista para determinar si es adopción o apropiación.
Ya tenemos más o menos determinado, nos falta años de laburo, años, porque somos pocos para, para la inmensa tarea, pero más o menos tenemos determinado algunas parteras o médicos que traficaban, entonces ya depende del médico que le firme también es un camino, depende de la institución, si está en parto en domicilio es otro camino, pero digamos, la investigación le va dando el relato, pero en la mayoría de las situaciones no podemos investigar. Pero ¿qué sí podemos hacer? Porque también la mayoría viene enojado, cuando los padres están vivos o muertos, vienen enojados con esa familia. Nosotros la intención nuestra es ir reparando también en función de lo que yo les iba contando. Una entrevista en profundidad que repare, es la idea, porque vienen re enojados. Mi mamá no me quiere decir la verdad. No, a mi mamá yo no le hablo hace 5 años porque no me quiere decir la verdad. Le digo, ¿pero qué le preguntaste? Le pregunté quién es mi mamá y me dice que no sabe. Le digo, "¿Y quién?". Yo les digo a ustedes, no les digo a ellos tan así, pero no la sabe, no sabe quién es la madre. Es la verdad, o sea, no es que le están mintiendo. Entonces, bueno, empezamos a hacerle preguntas. Yo le hago toda una guía de preguntas que la madre sí podría contestar. Como por ejemplo, ¿a dónde me fueron a buscar? ¿Quién me fue a buscar? ¿A qué hora me fueron a buscar? ¿Tenía ombligo o no tenía ombligo? ¿Cuánto pesaba? No sé cómo explicarlo. Le empezamos a hacer una serie de preguntas que tiene que ver más con la reparación y que nos sirve un montón. A nosotros también con la investigación, porque lo primero que tenemos que saber cuando no hay información es a dónde nacieron. ¿A dónde nacieron? A lo mejor no sabemos quién es la madre, pero el a dónde nacieron nos permite hacer difusión o tener en cuenta que si una madre viene y dice nací en tal lugar, puede ser la madre de esa persona. Nos permite unir información entre madre e hijos, el a dónde nacieron. Y son preguntas que a lo mejor nunca le hicieron. ¿Se entiende? Van como que ya están peleados, entonces encuentran o se enojan porque no le dijeron la verdad, entonces leen la partida de nacimiento, dan por cierto los datos. La mayoría de las partidas de nacimiento, cuando es tráfico, es real el dato, porque las parteras no tienen ningún tupé en firmarte la partida de nacimiento. Paradójicamente es así, de hecho, te los vendían al certificado. Entonces, la firmaban. Pero cuando no era tráfico, cuando no era venta, generalmente lo que hay que distinguir también es el certificado. Vos me inscribiste con un certificado médico de la persona con la que yo nací, o me inscribiste con un amigo, el médico tuyo era amigo y me conseguiste el certificado. Eso también hay que distinguirlo, porque muchas veces vos tenés un amigo en tu familia y te hace el favor, y entonces no tiene nada que ver con tu nacimiento, ¿se entiende? Bueno, una vez que nosotros llegamos a la dónde nacieron, si es una institución pública, podemos buscar libros de parto donde existen y tratar de hacer una investigación que es re compleja, pero la podemos hacer con el registro civil. Una combinación re compleja que no vale la pena ahora gastar ese tiempo explicándolo. Y si no, si es una clínica clandestina, un hospital que cerró, un hospital que no tiene libro de parto, solo dependemos que la madre lo encuentre. Y entonces viene toda una tarea de contención compleja también porque hay muchos vaivenes. Me voy a decirle que otra de las propuestas que nosotros hacemos como programa, lo iniciamos en Córdoba y yo lo propongo como programa de la coordinación, es que no se puede buscar solo. La grupalidad es el anclaje que necesitamos para que esta gente pueda esperar, porque no hay nada peor que buscar. No hay nada peor que buscar. Todo el mundo dice, no, que te vas a encontrar con un panorama, que esto, que tu mamá, que cualquier cosa, y no hay nada peor que buscar. Acá el problema que estamos teniendo es que el 99% de las personas que buscan sus orígenes están buscando y no encuentran. ¿Entiendes? Entonces no podemos pasar la etapa de la reparación del encuentro. No podemos. Y además hay que ir reparando, porque si estás 40 años buscando y cuando encontrás estás requemado ya también. Entonces, ¿qué hacemos? La gente tiene que vivir. Cada vez que vos salís a buscar sin datos, vos tenés que frenar tu vida. Porque vos imagínate, tenés que hablar con la tía Chola. Imagínense ustedes solo. Las familias van creciendo, nos vamos separando de la familia, de los vecinos, del lugar donde vivimos en la infancia. Tenés que ir a remontar todo eso. Y todos te dicen, no sé, no sé, ay, tu mamá era tan buena, ¿por qué sos tan desagradecida? Te encontrás con todo eso, entonces podés estar todo el día buscando. Entonces, o tenés un hijo, o querés estudiar, y entonces vos frenás, dejás de buscar, y mientras estás teniendo un hijo o estudiando, estás diciendo, "Oh, no, no estoy buscando", estás con una culpa, una mochila. La grupalidad permite que la gente pueda frenarse en su vida, teniendo hijos o estudiando, sabiendo que otros buscan por ello. Eso alivia, pero muchísimo. Además, que nos ayuda a contenernos y además nos ayuda a cambiar las representaciones sociales a medida que nos vamos escuchando y además nos permite hacer la difusión. Es como un gol de media cancha la grupalidad. Cuesta en estos tiempos, pero son necesarios. Cristian, Sí, ¿se me escucha? Sí, Eh, bueno, muchas gracias María, gracias por tu
presentación y por tu labor dentro del programa. Es muy relevante, por ejemplo, en el caso aquí chileno, hace muy poco se empezó a hacer mayormente público el tráfico de niños y en dictadura militar, la adopción de niños en dictadura militar, y eso se debió a un caso que ocurrió en el 2014 del cura Gerardo Joanón, quien fue parte de una red de religiosos, médicos que daban por muerto a niños, más bien del sector más acomodado de Chile, para la venta y tráfico de esto, y después se fue generando esta concepción de que no solamente era en este sector más acomodado, que no quiero ser prejuicioso, pero asumo que tiene que ver más con esto de quedar embarazadas, fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. Y después se dio o se descubrió que fue una red mayor que también involucraba a mujeres pobres. Pero lo que yo quiero consultarte, cuando hacen esta investigación de los orígenes, ¿qué ocurre con estas personas que son parte de estas redes de tráfico o, o que están involucradas en ese tráfico o en esas adopciones ilegales? ¿Quedan impunes? ¿Quedan se le lleva algún tipo de, ¿sabe si se le lleva algún tipo de causa o hay casos que eh, se han producido eso? No sé si los delitos, aquí en Chile el 2011 empezó, no sé si está como ley, lo más probable que sí, pero como la tipificación del tráfico de menores como delito, no sé si en la Argentina también es, pero asumo que sí. Eh, si tienes algún antecedente sobre eso, sobre esas redes, y si hay algún tipo de sanción o algo social, legal, jurídica. Eso. Muchas gracias. Nada, social no. Social todavía no están siendo juzgadas. Todavía tenemos mucho agradecimiento en esas redes. No existe todavía, de hecho se está tratando de pelear, no existe todavía el delito de venta de niños, de robo de bebés, se está debatiendo, todavía no está tipificado como delito. Sí, el delito de falsificación de documentación. Em, yo la mayoría de las personas, la mayoría que acompañamos, las personas que acompañamos está fallecida tanto la partera como los padres de crianza, entonces eso no permite todavía, como no está tipificado el delito ni nada, que sean juzgados, pero sí tengo experiencias para contarte. Hay una partera, pero no hablan. Yo en lo personal siento que las personas tienen que hacer todo lo que está al alcance para poder estar tranquilas de que, aunque no encuentren, hicieron todo, pero es mucho desgaste todavía la parte jurídica porque la mentalidad es, para que se den una idea, una persona encuentra a la madre y quiere encontrar al padre y le dicen que no, que es del ámbito privado, no está como todavía ni siquiera tipificada que la persona somos hijo de madre y padre, que tenemos tanto derecho a la búsqueda materna como la paterna, hay mucho atraso y entonces por ahí soy sincera en este grupo. Aunque estén grabando, yo no soy la primera que recomiendo vayan a la justicia porque sé que todavía hay mucho dolor en las contestaciones que te dan. De todos modos, creo que tendría que hacerse justicia y entonces te cuento algunas experiencias. Hay grupos que se han unido en función de una partera, la partera está detenida en este momento. El delito es, como les dije, no es venta de niños ni mucho menos, sino que tiene que ver con la falsificación de la documentación. Lo que sí se logró en ese caso y es el primer antecedente es que esté presa pese a que habían pasado los 10 años de prescripción. Se logró que ese delito sea permanente, pero bueno, en lo que respecta al encuentro de los orígenes biológicos no habló, no ha dicho nada, de hecho no declaró en todo el juicio, entonces está bueno que esté presa, pero bueno, no nos ayuda a que se encuentren los orígenes, no va todavía por ahí. Y paradójicamente también nosotros como CONADI pertenecemos al sistema ejecutivo, no al jurídico, eso nos permite darnos algunos changüí en el sentido de si bien todo funcionario público cuando está frente a un delito tiene la obligación, bueno, a veces
nosotros no es lo mismo que pertenecer al sistema jurídico, pero sí me está pasando algo muy particular en este momento con esto que yo les conté, que las madres que buscan sus hijos se analizan en el banco genético. Una de las últimas restituciones que hicimos hemos tenido, entre comillas, muy mala suerte de lo que ha pasado, porque en el Banco Nacional de Datos Genéticos las personas ingresan o por CONADI o por la justicia. Son las únicas dos formas que se tienen para ingresar. Entonces nosotros ingresamos a la madre para ver si tu hijo estaba ahí. Su hijo estaba ahí, pero había ingresado por el juzgado. Entonces al ingresar por el juzgado había una causa abierta ya. Y entonces la causa sigue y la revinculación estuvo buenísima, empezó re bien, estaban todos recontentos, pero de repente el juzgado ahora está atrás de los padres de crianza para detenerlo, unos padres de 80 años, 85 años. Y entonces hay todo como la gente que busca sus orígenes, lo primero que te pregunta qué va a pasar con sus crianzas que no dejan de ser sus padres. El mundo está dividido en dos, los que han sido criados con amor, los que han sido criados como violencia, como nosotros, como todos. Y entonces mucha gente no quiere buscar sus orígenes porque no quiere hacerle daño a sus padres. Eso también pasa con respecto a los hijos desaparecidos. Y entonces hay como un debate que nos tenemos que dar porque nos estamos buscando, pero si nosotros ponemos muchas trabas jurídicas no van a salir. Y entonces, pero bueno, no sé si te contesté un poco tu pregunta, si me fui por las ramas. ¿Sí? Bueno, me alegro. Bueno, Brisa quería preguntar algo. Hola, yo quería preguntar algo que por ahí no tiene mucho que ver, pero un poco de mi ignorancia. ¿Hay alguna iniciativa para buscar por ahí familiares que no sean la madre, o por ahí más por el padre, o otro tipo de familiares, o está muy lejos eso? Esa era más No, es que que yo nada. me olvidé de aclarar que yo digo madre a nivel genérico. Antes de la existencia del programa, solamente madres, pero nosotros consideramos, como dije hace un ratito, los padres. Lo que pasa es que también hay ahí otro tema que muchos padres no se han enterado, a lo mejor de estos hijos, o se enteraron y en su momento se borraron, entonces ahí nos salen a buscar. También tenemos que cambiar esa mentalidad, lo vamos logrando de a poquito y aceptamos, o sea, en realidad es madres, padres o cualquier familiar que fue separado de su hijo al nacer. Es como que hay muchos, como yo les había dicho, muchos hermanos de estos chicos que salen, las madres tienen hijos, entonces estos hijos están buscando, las tías, muchas veces las madres no pueden salir a buscar o porque fallecieron o porque están muy, muy, muy emergidas en el pacto de silencio. Entonces cuando hablan, porque algunas no hablan, pero cuando hablan, salen los hijos a buscar. Nosotros en este momento estamos atendiendo más hijos de madres, o sea que serían hermanos de la gente que buscan, que madres en sí mismas. Muchas veces se acercan estos hijos, pero nosotros como programa queremos llegar a la madre, por lo que dije hace un ratito. Primero para reparar y segundo porque genéticamente es mejor la madre que los hijos. Entonces siempre uno tiende a llegar a la madre. Obviamente que sí, el legajo lo puede abrir cualquiera, pero intentamos llegar a esa madre y si no se puede no importa, pero lo intentamos por lo menos y lo logramos la mayoría de las veces. Los padres, hay 3 padres presentados solos diciendo que creen que a su hijo le dijeron que falleció. Por ejemplo, nosotros acá en Córdoba tenemos un ícono, una partera ícono que se dedicó 40 años a tráfico de menores, porque las otras hacían de todo, traían hijos al mundo, se lo dan a su familia, pero esta solo se dedicó a eso, lo heredó una tía, se llama Mafalda Espina Tornade. Entonces salimos mucho con la difusión de este nombre, entonces vinieron 3 padres diciendo, yo acompañé a mi novia a tener su hijo ahí, nos dijeron que había fallecido, pero no me acuerdo el nombre de mi novia, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos algunos padres que de a poquito salen a buscar a sus hijos, sí. Perdón, hago una pregunta más. Supongan que yo quiero, no sé, que quede registro de mi ADN o lo que sea para encontrar a alguien. Yo podría acercarme o hay que buscar a alguien en concreto. Bueno, depende de la fecha. Si vos naciste entre el 76 y el 83, sos el top de la suerte en este tema todavía, porque tenemos el banco genético. El año que viene, yo creo que si hacemos esto a fin de año, yo te voy a contestar que sí. No llegamos a este año, no llegamos, pero la idea es que tengamos un banco único nacional, porque también, como les dije, las madres de todos lados, pero todavía no. Ahora por ahora es 1-1, a no ser que hayas nacido entre el 75 y el 83. Yo digo 76 y 83 para no marear, porque la dictadura fue ahí y hay mucha gente que no lo sabe, entonces yo digo 76 y 83, pero la realidad es que el banco está del 74 al 83 abierto. Pasa que yo en estas conferencias digo 76 y 83 porque
Como hay mucha gente que no sabe cuándo fue la última dictadura, no quiero confundir. Pero está abierto del Gracias. 74 al 83. Si naciste en esa fecha, vos podés dejar tu muestra. Si no, tenés que esperar, pero ya lo vamos a lograr. Y es 1 a 1. Pero un 1 a 1 que tampoco queremos tantas pruebas, donde vemos un indicio lo hacemos. Lo que pasa que es muy difícil hacerse un ADN, por eso está bueno un banco. El 1 a 1 lo que tiene es que es muy doloroso. Porque la gente se ilusiona que a lo mejor dejó de buscar y cuando tenés que dar resultado negativo es muy doloroso y después tienen que dejar de buscar meses hasta reparar ese dolor. Por eso está bueno un banco donde sea sorpresa, donde todos analicen y que salga el vínculo antes de que se conozca. Está bien, estamos en la era en la era de las redes. Nosotros, todo lo que hemos logrado tiene que ver con las redes, porque los grupos, el tema, todo nos ha ayudado mucho las redes, pero las redes también hacen que la gente se vaya encontrando y se vaya creyendo que son parientes y por ahí están como 1 año, mamá, papá, se hacen el ADN da negativo, ¿viste? Hay mucho dolor que no podemos evitar, pero un banco genético sí lo evitaría, porque vamos todos con todo y que hable la ciencia. Gracias. De nada. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, entonces por ahí yo sumo ahí una pregunta. Me gustaría si nos podés contar un poquito en qué estado, digamos, está esta idea de armar un banco de datos genéticos. Es como un momento en el cual, bueno, está como sobre el tapete, ¿no? También la cuestión de los bancos genéticos, también, digamos, para delitos, y es un momento muy bisagra en el que toda esta recopilación, digamos, de datos biológicos, incluso a nivel poblacional, digamos, general, es un momento en el que no se sabe bien, no se sabe bien hasta dónde se va a llegar, por ahí la recolección, ¿no? De información genética que va transformándose, ¿no? De las huellas digitalizadas, no sé, el iris, el reconocimiento facial, digamos que va viendo cada vez más datos biométricos que están como en poder del Estado, pero no así todavía, entiendo que tampoco está en discusión la formación de bancos genéticos generalizados, sí la discusión de bancos acotados, digamos, a temas particulares. En esto parecería que un banco permitiría hacer esos match, digamos, entre alguien que busca y alguien, bueno, entre dos personas que buscan, porque entiendo que también puede haber madres o padres que no quieren buscar, ¿no? Por eso, en eso yo me preguntaba un poco cuáles son las distinciones también, que por ahí me parece que quedaron como un poco mezcladas, entre formas muy diferentes, ¿no? Porque estos son casos de personas que fueron separadas en el momento del nacimiento, ¿no? Entiendo, contra su voluntad o en momentos de una gran vulnerabilidad en los cuales su voluntad, digamos, estaba comprometida, Ujú. ¿no? Porque, Sí, a no, ver, seguí. termino, ¿no? Porque por ahí me parece que se hace como un continuo, un poco entre apropiaciones y adopciones, que hoy, bueno, la adopción también es en realidad un derecho de esos, digamos, está basada en el derecho de esos niños, que a su vez en general están en adopción por vulneración de derechos, digamos, son Sí, muy, muy sí. poquitos los casos de el niño que dejan, no sé, tirado en un tacho de basura, digamos. La enorme cantidad, digamos, la mayoría son niños más grandes, que a su vez conocen sus orígenes, perfectamente, ¿no? Y en los cuales, digamos, la adopción viene a reparar un derecho. Eh, entonces, bueno, ¿cómo son, digamos, esas distinciones, ¿no? Sí. Que me parece que por ahí que no es todo lo mismo, aunque durante muchísimo tiempo la adopción en realidad, bueno, sucede esto que vos decías, digamos, no se decía, y también, bueno, sé que hay gente que investiga, ¿no? Hay Agostina Gentili,
trabaja sobre adopción. Sí, sí, la Bueno, conozco. hay que ver, digamos, ¿no? Cómo han ido cambiando esos expedientes, qué es lo que hay en esos legajos, ¿no? Porque adopciones legales hay, entiendo que a partir del terremoto de San Juan, ¿no? En Sí, 1947. Pero bueno, esos legajos, cuánta información contenían y qué posibilidad, en qué momentos esos niños se enteraron o no se enteraron nunca, hasta que vieron sus partidas de nacimiento, porque esto está registrado, digamos, si la adopción es legal, la partida contempla, digamos, la anotación de la o adopción. sea, en la partida de nacimiento te avisa que es una adopción, vos después tenés que buscar el expediente, ¿viste? O No es que después están tenés los que datos buscar el biológicos en la expediente. partida. Sí. Mira, en lo que respecta a la adopción, el ADN no haría falta. Si uno pudiera encontrar la familia biológica, si hay una adopción, no hace falta el ADN. El ADN Claro, hace falta, claro, porque ya tenemos los datos ahí, si todos dicen que sí, está la palabra escrita. El ADN nosotros lo necesitamos cuando no, cuando por investigación no se puede llegar a una resolución. Hay otras veces que es apropiación y tampoco hace falta el ADN, porque si, como dije al principio, claro. te dicen, yo soy hija de, y vos vas al libro parto y está la hija de, y la madre asume que sí, son todos iguales, tampoco hace falta el ADN, a no sé que la gente siga teniendo la duda o quizás para lo paterno, pero no es que el ADN es un 100%, es una herramienta más que tenemos, eso por un lado. Por otro lado, sí tenemos que ser muy serios en dónde se hacen los ADN, porque, bueno, para los que no saben, hay como un montón de Claro. recaudos alrededor de este tema, recaudos, porque puede haber, nos pueden hacer a nosotros mismos de nuevo, si nos agarran en malas manos, digamos, con nuestros genes, y entonces tienen que cumplir la cadena de custodia, tienen que cumplir un montón de requisitos, y hoy en la era del comercio, por ahí muchas empresas de ADN donde te mandan por taxi para que vos te hagas tu propio kit, no importa el nombre, vuelven taxi, vieron, no se sabe quién es quién, o te ponen el resultado, este ADN pertenece a alguien, pero no, ponele, cuando se hacen los allanamientos de un cepillo de dientes, no es que te dicen, ella es hija de tal, te dice, el cepillo de diente tal, digo que tiene vínculo biológico, no sé cómo explicarlo, tenemos que ser muy serios, que el resultado que nosotros obtengamos sea el que necesitamos. Y lo aclaro porque donde no hay un derecho, donde no hay política de Estado, hay estafa, y entonces nos pasó en la dictadura, nos pasa ahora, por ahí hay un montón de gente que por ahí, yo en lo personal considero que el ADN tiene que ser nacional, gratis, nacional y gratuito. Y ahora en este momento hay un montón de empresas de ADN ancestral donde te cobran por el ADN o te lo hacen llevar al país, no importa el nombre que ponga, y entonces me parece a mí que, y eso es una herramienta que sí están teniendo la gente que no encuentra, porque como yo dije, y también cuando a mí me lo preguntan, yo sigo diciendo, mira, vos tenés que hacer todo lo que está a tu alcance, yo no lo recomiendo, pero hay que hacer todo lo que está al alcance. Ha habido encuentros, ha habido encuentros gracias a esta herramienta también, pero yo no puedo, como efectora del Estado, agente del Estado, no puedo dejar de preocuparme por lo que puedan hacer con ese ADN a futuro, porque yo no creo en la gente buena que quiera de repente tener un banco ancestral para que sepan los orígenes biológicos. Me parece que hay otras ideas y que siempre donde hay dolor hay trampas y bueno, no podría yo poner las manos en el fuego en ese sentido. Entonces, bueno, un banco de ADN para todos. Justo estábamos hablando con los laboratorios de criminalística, cada provincia tiene su propio laboratorio, en un momento la idea más factible, porque también es una cuestión económica y de voluntad política, entonces la idea más factible que no llegamos, yo creí que iba a llegar hasta diciembre y no llegamos, en enero arranco nuevo con los pedidos, la política más factible era que cada provincia pueda analizar a todas las personas que nacieron ahí, ya sea por partida de nacimiento o por relato, siempre hay que tener en cuenta el relato, porque hay gente que nació en Córdoba y consiguió su médico amigo en Buenos Aires, entonces el relato es importante más allá de la partida de nacimiento, que se analicen en cada provincia todos y bueno, y el logro final sería que haya un solo software nacional nucleando todos los ADN provinciales y que se hagan todos los entrecruzamientos, primero en cada provincia, que es muy limitado porque no estamos en la misma provincia, o sí, algunos sí, entonces, y el entrecruzamiento primero en cada provincia, pero después un software nacional. Está muy maduro y otra opción, si no, sería habilitar y abrir el Banco Nacional de Datos Genéticos para todos. Para eso hace falta modificar una ley. Entonces, una de las dos opciones en algún momento lo tenemos que lograr porque
sin ADN es muy difícil y es muy lento y nos vamos muriendo, la verdad, es una realidad. Se van muriendo las madres, se va muriendo la gente que busca, es muy desgastante psicológicamente, van abandonando a sus hijos en la crianza porque buscan, ¿se entiende? Como que es mucho dolor para tanta demora. Y por ejemplo, para que nos demos idea también de lo importante del ADN, una de las madres que se analizó para el banco genético, se analizó buscando una hija, por ejemplo, del 77, por decir un ejemplo, ¿no? Y de repente da un match con alguien del 79, y vos decís, no, pero ¿por qué? Sí. Entonces no se sabía si era un match azaroso, no sabemos qué pasaba, íbamos a hablar con la madre decía, no, yo no tuve a nadie, y seguía ahí y daba, que era el hijo, no daban, y entonces, bueno, entonces vos a lo mejor tenés una hermana melliza, que a lo mejor te robaron, y uno empieza a cualquier cosa, porque el ADN daba vínculo muy cercano madre-hijo. Y bueno, indagás con la madre, indagás y sí, resulta que sí, que había tenido otro hijo, que había sido producto de una violación del propio padre, que lo había negado. Entonces no es cualquier cosa el ADN en lo que es la herramienta, porque esta madre salió a buscar una hija y también salió a buscar este hijo, porque el inconsciente es maravilloso. Pero si nosotros no hubiéramos tenido un banco genético o no hubiéramos guiado por investigación, nunca hubiéramos llegado a ese hijo que ahora van todos los domingos juntos, están felices, pudo comprender la violación, ¿vieron? Como que, bueno, es una herramienta muy poderosa que tenemos para este tipo de problemáticas, ¿sí? Y yo me preguntaba otras dos cosas, una en relación a esto mismo que vos decías, ¿no? De los test, digamos, si había un impacto, digamos, en esta temática con estos kits, que es así, ¿no? Digamos, si hay más gente que tiene dudas y que directamente, no sé, agarra un pelo de los padres, algo por el estilo, y averigua por su propia cuenta, digamos, si tiene vínculo biológico, si hay encuentros, ¿no? En estas cosas Family Search, digamos, ¿no? Como que sé que hay gente que, bueno, sube y logra, digamos, esos match, ¿no? De estas maneras. Digamos, si todo eso moviliza más, ¿no? A aquellos que tienen dudas sobre su identidad. Y la otra pregunta es si esto es un problema que vos lo ves como que sigue en el mismo nivel, o es un problema que un poco está quedando atrás, digamos, es un problema de gente más grande, o pensás que se reproduce de la misma manera en la actualidad. O sea, de la misma manera no, porque las cabezas de hoy ya sabemos que es un delito y sabemos que no se hace en comparación a las cabezas de antes, pero sí, lamentablemente nosotros ahora estamos acompañando gente de los 90, 94. Yo históricamente acompañamos gente hasta el 82, 83 y ahora hay gente en 98, 90. Lo que dije de ovodonación, sí, esto va a seguir siguiendo, va a seguir reproduciéndose hasta que no le pongamos cabeza sobre todo a la fecundación, la ovodonación. Y sí, lamentablemente sí, son cada vez más jóvenes, más años, los años más cercanos. A nosotros como trabajadoras es más fácil, es más aliviante porque tenemos la documentación, tenemos el libro de parto, es más fácil el año, pero lamentablemente sí, sigue, todavía continúa, pero no como antes, ¿no? Como antes es inviable, es imposible. Y vos pondrías en la misma búsqueda, digamos, el tema de la ovodonación, porque eso también es todo un debate, ¿no? De los que piensan que tiene que Sí. haber que la ovodonación o la donación de esperma tienen que ser anónimas o no tienen que serlo, o tienen que ser solamente, digamos, se tiene que tener acceso solamente a los datos médicos. Sí. Ahora, ¿lo pondrías como dentro de la misma búsqueda o es una búsqueda diferente? O sea, es un debate muy profundo. Sí. Entiendo que en comparación de lo que es tráfico y apropiación dimos un paso porque una de las demandas más grandes que tiene la gente que no tiene sus antecedentes de salud, y en este caso los tendría, me parece un retroceso en el sentido de la elección, quiero ojos verdes, me parece medio, ya volvimos al Sarmiento en ese sentido, vieron como, ay, yo quiero un hijo de ojos verdes, mujer. Me parece en eso un retroceso. Yo creo que esto se salvaría si nosotros pudiéramos comprender de que un niño, como dije al principio, es un sujeto, o una niña es sujeto, y que ¿por qué no podemos tener la cantidad de padres que tenemos? O sea, si nosotros pudiéramos, por ejemplo, en la adopción, en vez de decir, lo separo de la familia biológica, es separar a la familia biológica y seguir concibiendo al niño como objeto. ¿Por qué no podemos separarlo y que digamos, bueno, esta familia no lo puede criar por la razón A,
pero eso no significa que no los vean nunca más en su vida ni que no se puedan vincular. Pero Porque lo no que pueden pasa es tener que uno. actualmente eso no es así, digamos, legalmente. No, 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 por eso te digo, el día que nosotros podamos comprender eso, en España, por ejemplo, se está haciendo una prueba piloto en ese sentido. Que una familia lo críe, pero que no necesariamente implica la separación eterna de lo biológico, ¿se entiende? Como que la familia Entiendo que la biológica, ley actualmente en Argentina no implica la separación de lo biológico, salvo que haya razones que claro, atenten pero contra cuando la hay educación razones, misma. cuando no, no implica eso y está re avanzado en eso, estamos mejor en eso. Algunos se quejan porque los niños por ahí tardan mucho tiempo en tener una familia, pero es No, como que en realidad todo un tarda debate, mucho pero porque hay intentos de revinculación, digamos, porque claro, pero cuando se de decide que revinculación. no, cuando se adopta, se hace el corte. A eso yo estoy apuntando, que por qué una adopción implica un corte necesariamente. No Pero hablemos de la por familia de eso, me riesgo, parece ¿no? como, no, como para por ahí, que actualmente en Argentina la adopción no implica un corte. Ah, me parece que, A partir bueno, de 2015 hay una pero la no, ley me que parece que, implica un mira, corte. me parece que sí, por ejemplo, las familias de transitoria. Viste que las familias transitorias no les permiten volver a conectarse con el hijo. Bueno, igual lo tenemos Por que eso ver son más, pero me caso por parece que caso y digamos, si depende sí es siempre caso por caso. de una Lo decisión tenemos que ver judicial. más, Pero la pero ley con respecto, implica un, digamos, la legal. ley implica que antes que el niño, antes de que sea sujeto de adoptabilidad, tiene que hacer todo un recorrido por toda la familia empleada y antes que nada dejarlo dentro de la familia. Hasta ahí sí. Lo que no sé, una vez que se da en adopción, creo que hay un corte, ¿no? Bueno, capaz que no y No, por lo eso, no, no lo festejaría. hay, digamos, legalmente Ah, bueno, puede haberlo, pero tiene que haber, digamos, una causa que lo justifique, digamos, ¿no? Porque en bien, estos casos, estos niños son separados por situaciones de violencia, de abuso, obvio, ¿no? obvio. Bueno, hay cantidad de razones, pero la ley a partir de 2015 es como muy poroso lo que es, antes era una adopción plena o una adopción simple y en un caso se mantenían los vínculos y en otro no, pero actualmente eso es Es solo totalmente simple poroso y se analiza vínculo por vínculo de acuerdo a que sea, digamos, lo mejor para ese niño. al niño. Digamos, la Bueno, ley de mejor, adopción está centrada en los derechos del niño. sí, pero lo que yo quería decir con respecto a que me preguntaste al principio del ADN, yo todavía no me he chocado, pero debe haber, sí o sí hay, pero yo te digo, yo nunca entrevisté a alguien que pasó de la duda a la certeza si pertenece a esa familia haciendo un kit con el pelo, eso yo no, pero ya te digo que sí. Pero lo que sí está sucediendo con respecto al ADN ancestral, que sí hay encuentros, pero no es que vos te analizás, yo me analizo y nosotros dos damos un vínculo. Los vínculos son muy lejanos y entonces un trabajo, un árbol genealógico, la gente que está como dividido en dos el mundo, ¿no? Los que creen en este programa en Conadi y los que creen en el ADN ancestral. Es como una guerra ahí que está bien porque nosotros nos estamos dando la posibilidad del ADN real que se necesita. Yo no le discuto la guerra. Pero dentro de eso tampoco es como que se tiene que convertir también siguen siendo investigadores Sherlock Holmes, porque es un árbol genealógico que te sale primo séptimo, vos tenés que andar buscando familiares del año 70 de Inglaterra, ¿se entiende? No es que es sencillo. Entonces, seguimos sin poder evitar el arduo trabajo de la búsqueda, más allá de lo legal, de lo que yo digo, de que no está bueno, de que nuestro ADN salga libremente sin custodia. Además de eso, tampoco es que los encuentros son fáciles. Y no sé por qué se encuentran tantas paternidades. Hay más paternidades que maternidades, y entonces uno se encuentra el padre y el padre no quiere decir que es la madre, es como un mundo raro ahí que no llegamos a resolver la problemática. La gente queda como en un limbo en el medio y entonces todavía sigue siendo sin que sea política de Estado la respuesta, porque la idea es que la gente que busque encuentre y rápido. Ujú. Esa es la idea. ¿Vos ves factible que alguna de estas dos vías se concrete, digamos, el año próximo? Sí, yo veo factible, lo provincial lo veo muy factible, Ujú. con voluntad, bueno, con voluntad. Hay voluntad de las partes, faltan convenios, esas cosas burocráticas, pero hay voluntad por lo menos de las mentalidades de los directores de laboratorio también dieron el ok. Lo que pasa es que no lo estamos pudiendo llevar a cabo porque de hecho, ya podríamos llevarlo a cabo, pero a mí me parece que tenemos que ser claros que si uno analiza en las provincias, sí o sí eso
tiene que ir a un software nacional, porque todavía también somos como muy egos en algunas cosas y entonces una vez que uno se hace cargo de algo, dice, no, esto es mío, no lo doy. Entonces está bueno que sea con un convenio claro donde es de las provincias, pero en algún momento va a pasar a otro lado, porque también el ADN hay que tener cuidado, no se puede andar traspasando así nomás. Tiene que estar bien reglamentado. Entonces, si bien se podría iniciar, me parecía mejor esperar tener todos los convenios para que realmente el día que haya un software que ya está, falta usarlo, se puedan trasladar las muestras rápidamente y no volver a hacer como un doble engaño de que le decimos, miren, van a ir a la provincia de Mendoza a analizarse porque nacieron ahí, algún día van a ir a una base nacional y que llegado el momento nos digan no. No se puede porque por la confidencialidad de los datos no podemos darlo, ¿vieron? Como que queremos evitar ese desgaste mental de la gente, porque con lo que yo dije, una persona que da un ADN es una cosa que se les abre un mundo creyendo que van a encontrar y no están así, entonces hay que evitar eso. Más allá que yo estoy re ansiosa, por mí lo hubiera hecho, pero no. Bueno, preguntas. No sé si de lo que yo hablé alguno tuvo alguna repercusión en lo que respecta a sus propias familias, porque otra cosa que nos pasa a nosotros, a diferencia de abuelas, vieron que yo les conté que yo inicié con el tema de los nietos, yo milité en hijos primero. Era una cosa que yo, cuando yo tenía ese discurso que eran los nietos desaparecidos, las abuelas de Plaza de Mayo, tenía una repercusión en la gente. Y desde que yo empecé con lo que es tráfico de menores, yo me doy cuenta que tengo otra repercusión, y en lo que respecta al 2011 a hoy, otra repercusión. Pero era como que nosotros, por ejemplo, necesitábamos la difusión, ¿no? Entonces íbamos a hablar con un periodista y el periodista nos hacía la nota y cuando terminaba la nota, estábamos 10 minutos de nota, media hora consolando al periodista por algo que le había pasado con respecto a este tema. Íbamos a hablar con un intendente para que nos ayude en algo, 15 minutos de reunión, 40 minutos consolando al intendente porque le había pasado. Es como que un tema que nos repercute a todos porque todos tenemos a alguien cerca o alguna tía o algo que ha sucedido, entonces por ahí ahora está costando menos, pero cuesta un poco más que ingrese en las mentalidades la escucha, porque uno en vez de estar pensando en lo que yo digo, pero ahí está pensando en la tía Pocha, en la tía abuela, se da cuenta de lo que a dónde apunto, entonces quería ver si a lo mejor habían tenido una repercusión personal o no. Esto de intriga. Mm, Mejor. No, pero yo pienso que es algo mucho más extendido de lo que pensamos, Sí. ¿no? Esto también siempre decimos, no es que cuando uno sale de este tipo de charlas dice, bueno, tengo a mi primo que no sabe, yo voy a ir y se lo voy a decir. Obvio, nosotros tenemos que apuntar a que esa persona sepa la verdad. Ahora, soy muy cauta en que me gustaría, por ejemplo, como Estado, no queremos decirle nosotros la verdad. Siempre indagamos sobre el árbol genealógico de la familia, a ver si algún amigo conocemos en común para que se lo diga, porque es lindo que se enteren desde lo afectivo, no tanto desde lo estatal. Obviamente, si no hay una posibilidad, lo hacemos igual, pero siempre intentamos como ver las redes para que se enteren, primero saber si saben, y si no saben, que sean otros las personas que se lo digan. Pero bueno, también tengan en cuenta que el programa entonces tanto nuclea a la gente que busca sus orígenes como a los familiares, pero también a personas que quieran aportar alguna información cualquiera de cualquier persona en forma anónima. Todas las denuncias también son recibidas y si necesitan en algún momento de su vida darle esta noticia a alguien o hablar con alguien que está pasando por esta problemática, también nos pueden llamar para que los asesoremos, los guiemos y hagan lo que tengan que hacer con la persona que se encuentran, pero siempre es mejor consultar y no hacerlo solo, no mandarse solos si se puede. Sí, pienso que eso sería interesante que estuviera, ¿no? Más difundido. El que Sí, no es tenemos que poner. solo la madre o solo el hijo o solo el que nació entre 76 o 74, 83, sino que es una problemática social amplia en la cual todos podemos estar involucrados, digamos, porque todos podemos, ¿no? Es como lo que pasó, me parece, por ejemplo, con los temas de, ¿no? de violencia de género, ¿no? Sí, Que hace, qué sé yo, 20 años era una cuestión de pareja, ¿no? Bueno, no te metas en la familia,
cada familia tiene su, ¿no? Y hoy yo creo que se ha ido, por supuesto, siempre con tensiones y dificultades, pero se ha ido como extendiendo la idea de, bueno, si hay una situación de violencia de pareja, ¿no? Intervenir, denunciar, lo mismo con los niños, ¿no? Bueno, no es que el niño es del padre o de la madre, y si lo quiere educar a los golpes, lo educa a los golpes, digamos. No, digamos, actualmente, bueno, las instituciones tienen el deber de informar, ¿no? Cualquier situación en la que se vea que estos derechos, digamos, están siendo vulnerados. Y me parece que en esto no hay realmente una conciencia, como que por ahí me parece que es un tema que puede tocar a mucha gente, que mucha gente puede tener informaciones y que es importante por ahí hacer campañas amplias, ¿no? Que no incluya Totalmente de solamente al que acuerdo. busca, digamos, ¿no? Ya sea Sí, profesor o no, o niño. sí, totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta de Andrés. Ah, estás muteado, como decimos ahora. Ahora sí, ahora va. No, me pareció súper interesante. Me pareció que la psicología tiene mucho para jugar acá, me parece, así como centralmente. Y yo te quería consultar, y justo en relación a esto de la difusión de estas cosas, yo desconozco porque estoy alejado de las escuelas, no tanto porque ahora le digo, mi compañera es psicopedagoga, trabaja acá en Córdoba en un cole, y con el tema de las familias, de las nuevas conformaciones de la familia, digamos, y los nuevos métodos de fecundación, hay cosas que surgen también en el colegio, con los niños, con las niñas. Y te quería consultar si esto del derecho a la identidad está incluido en relación a contenidos en el colegio, por ejemplo. Pensando en el futuro y en una perspectiva amplia, que abarque todas las cosas de las cuales estuvimos hablando hoy, porque, no sé, me imagino que debería, digo, no sé, no lo sé, digamos, pero tal vez habría que pensar en algo desde la educación, porque va cambiando todo tanto, digamos, y sobre todo en relación a estas nuevas formas de fecundación, este, no Sí, es solamente, no urgente. solamente para los estudiantes, sino para los docentes, digo, de la misma psicología, porque los profesionales de la psicología, cómo se van abordando estas cosas, cómo han ido cambiando, qué perspectivas hay, digamos. Eh, Sí. Está muy introducido lo que es la búsqueda de la abuela esta semana, el derecho a la identidad, hay que ampliarlo, es como que ya sabemos que el 24 de marzo se habla del derecho a la identidad, pero no en esto que estamos haciendo de que estamos todos implicados, parece como un poquito más alejado y como más abstracto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Está por ahí un poco la identidad de género, este tema no, y el tema de la fecundación no, tampoco, y con respecto a los psicólogos, yo me he cansado de mandar gente que vaya al psicólogo o a la psicóloga y últimamente ya no lo estoy haciendo más porque ahí también tenemos que abordar urgentemente este tema porque al estilo, mira, tu problema es que vivís en el pasado, hasta que no dejes de buscar no vas a poder estar feliz hoy. Ese tipo de respuestas son permanentes, pero lo que yo dije al principio, todos somos víctimas de las representaciones sociales, uno lo va cambiando a medida que vas escuchando sobre todo estas madres. Yo las fui cambiando a medida que fui escuchando a estas madres. Yo partí de creer que eran abandónicas estas madres y a medida que las fui escuchando, aparte de la repetición, digo, no, ¿qué pasa? Uno va abriendo los ojos, como sabemos en todos los temas, cuando se repite lo mismo. Pero no, es muy verde, estamos muy verdes en eso y como ahora estamos como muy abocados a que este número de madres se duplique, triplique, cuatriplique porque hay urgencia. Y somos pocos, pero en paralelo es urgente. Nosotros empezamos la campaña de las madres buscando a las madres y fuimos por todas las provincias que pudimos, estoy yo sola haciendo esa campaña, ya vamos a hacer más, pero de octubre en adelante incorporamos violencia obstétrica y violencia de género en nuestros discursos, en lo que respecta a lo que les pasó, y también la implicancia de la sociedad.
pero obviamente falta mucho y está bueno que sea un equipo interdisciplinario que vaya en las campañas, no solamente yo como psicóloga, porque este acceso es impresionante cómo se modifican las discusiones cuando están estas dos chicas que son trabajadoras sociales que me propusieron incorporar violencia obstétrica y es impresionante cómo se da desde otro lado el debate en lo que respecta a la modificación de las representaciones sociales. Yo creo que tenemos que ser varias. Por ejemplo, yo, si hubiera habido una abogada acá, no hubiera cometido el error de decir que en el 2015, que las adopciones, digamos, gracias a la Mercedes que me desburró, pero digo, está bueno que sea interdisciplinario, porque uno no puede abarcar todo en su conocimiento, entonces me parece que pero nos falta años en las escuelas, falta mucho. Ahora estamos intentando hacer en universidades, colegios, registros civiles. Es como que hay mucho para hacer, pero si nosotros vamos haciendo mojones, otras personas pueden ayudarnos. Solos no lo lograremos nunca. Tenemos que hacer mojones para que cada quien lo reproduzca. Y bueno, un poco la idea de esta red es esta, ¿no? Pensar que realmente todos los temas vinculados con, bueno, identificación e identidad son totalmente interdisciplinarios y tienen muchísimas ramificaciones, ¿no? Es imposible pensarlos desde un solo lado y también nos interesa empezar a tener diálogos con la gente que, bueno, que está en políticas públicas, ¿no? Porque, bueno, son temas que hay que pensar desde muchos lados. Este, Obvio. así que bueno, por eso también nos interesaba mucho poder conversar y escucharte, este, porque, porque bueno, a veces también estamos cada uno, digamos, no, por ahí en historia o qué sé yo, si en ciencia política o en derecho, cada uno mirando un mismo tema, pero desde como focalizando en algo acotado, y bueno, y estas oportunidades, digamos, que también ahora nos da ¿no? La virtualidad de poder establecer muchos contactos y ampliar los diálogos, bueno, nada, nos entusiasma mucho. Está buenísimo. Ustedes cuando quieran escuchar las voces de los afectados directos, como yo les digo, ustedes me avisan y también es posible, ¿saben? Estoy yo del Estado, pero cuando quieran, alguna Perfecto. mamá, un hijo, cuenten con eso. Nosotros el año que viene, nosotros hacemos reuniones tipo una vez cada mes y medio, una cosa así, cuando organicemos en marzo nuestro cronograma, digamos, para el año próximo, bueno, seguramente nos volvamos a conectar. Perfecto. Esperemos tener mejores noticias con el ADN por lo menos. Claro, no, es que también son políticas que se están transformando, digamos, muy rápidamente. Estamos en un momento de mucho cambio. Sí, sí. Pero Ah, bueno, yo ahora en abril, el 16 hacemos un encuentro presencial que hace mucho no nos encontramos entre todos los buscadores a nivel nacional porque la virtualidad está espectacular, pero hace mucho que no nos abrazamos. Es muy complejo también trasladarse hoy. Pero proyectando un encuentro nacional 20-21 de abril en Córdoba, así que a lo mejor ahí también lo queremos ampliar para todos, así que vayan registrando que el 20-21 de abril vamos a hacer un encuentro grande nacional ah, acá, así que a lo mejor puede ser presencial el encuentro más está palpable. genial, porque nosotros mismos no nos vemos nunca. Por eso, se verían acá, encima Córdoba, que no es en cualquier lugar. Abril es un mes lindo. Pero sí, la idea es seguir encontrándonos pese a todo, ¿no? Porque bueno, sí, parece que el encuentro es lo que nos va a ayudar a sobrevivir a todo, así que. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algún comentario. Bueno, entonces vamos a ir haciendo el cierre de la conferencia y el cierre también de estos 2 días de workshop, que bueno, fueron muy productivos, ya quedamos medio cansados al final, pero la verdad que, bueno, yo me quedo muy, muy contenta con todos los aportes de los invitados que dieron sus conferencias y también del taller, de lo que pudimos sostener este año, ¿no? Estando cada uno en lugares distintos y nada, y el modo en el que cerramos este año. Así que, bueno, los saludo entonces.
Sí, Bueno. comparto las palabras de Mercedes. Fueron 2 días intensos, súper positivos en general, las conferencias y los talleres, así que seguiremos adelante con esta red que de a poquito va creciendo, conociendo nuevas personas, lo cual yo creo que es sumamente positivo para todos y todas, así que muchas gracias y nos veremos próximamente, ¿cierto? Muchas gracias a Chao. todos también por la participación. Hasta luego. Y gracias, María, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Feliz fin de año para Gracias. todos, todas. Igualmente. Fin de, bueno, en general, bueno, que logremos terminar el año y empezar 2024. Sí. Así es. No Bueno. queda nada para marzo. Basta, basta. Yo los dejo así se saludan bien en lo íntimo, porque por